lindo escucharlos cantar estos hermosos cantos, cantando a nuestro Señor. ¡Qué bendición! Sean todos nuevamente muy bienvenidos. Antes de empezar con el tema, queremos darle un anuncio que no lo vamos a dar en mayo. Recién este anuncio lo volveremos a dar en junio, porque el domingo que viene y el otro tenemos otros anuncios. Pero para que ya vaya agendando, el mes que viene, en junio, tendremos nuestro seminario de medio año. Eso será la última semana de junio y será presencial. Eso será el miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de junio. Será aquí, de 6:45 a 8 de la noche. Los niños tendrán también un seminario especial y ya se está preparando todo el material que vamos a entregar. Para los que son nuevos aquí en la congregación, no tiene que pagar para venir. Esto es parte de lo presupuestado en el año para la iglesia, así que a todos se les va a entregar su material y no tienen que pagar por ello. Este año, en junio, en esa semana, tanto los niños como nosotros aquí vamos a estudiar la vida de la reina Esther. Es un libro fabuloso, misterioso y desconocido, porque generalmente lo que la mayoría sabemos de Esther es que fue reina, nada más, pero es un libro increíble, así que vamos a estudiar en esas 3 noches ese libro fantástico de la Biblia, aquí en el templo, y los niños también. Ya nos estamos preparando, así que van a ser 3 noches de mucha bendición para todos los que vengan. Esto no se va a transmitir en vivo en nuestras plataformas digitales. Esto es un programa presencial. Sí lo vamos a grabar y luego le vamos a anunciar cuándo se podrá ver en YouTube o en Facebook. Pero en esas 3 noches es aquí presencial. ¿Amén? Última semana de junio, ¿ok? Para que ya ahí en su teléfono lo pueda registrar. Muy bien, queremos continuar con esta serie que estamos estudiando de los 10 mandamientos. Así que abran su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20. Hoy llegamos al 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Esta serie le hemos puesto como título el mapa para vivir mejor con Dios y con los demás, porque estamos viendo los mandamientos diferente a lo que generalmente vemos. Recordemos algo, Dios les dio los mandamientos no para liberarlos de Egipto. Dios no les dijo, obedezcan y serán salvos. Dios los salvó de pura gracia de la esclavitud a los hebreos. Cuando ellos iban en el desierto rumbo a la tierra prometida, Dios les dio los mandamientos para crecer en la relación, pero ya habían sido salvados de la esclavitud. Dios nos da los mandamientos no para obedecerlos e ir al cielo, porque vamos por gracia a la vida eterna. Dios nos da los mandamientos para crecer en nuestra relación con Él y con los demás. El tema de hoy es cómo vivir vidas largas y prósperas. Son 2 cosas, porque nadie quiere vivir vidas largas de 80 años, 90 años y miserable. Por eso, ¿cómo vivir vidas largas y prósperas? Y eso lo encontramos en este mandamiento, allí en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Antes de analizarlo, hay una pregunta que nos llama poderosamente la atención. ¿Por qué Dios, que nos dio cientos de mandamientos en la Biblia, en su lista top de 10 mandamientos, pone uno que tenga que ver con la honra? ¿Qué tan importante es la honra que Dios en las 10 cosas principales que le dijo al pueblo viene incluido? Si usted tuviera 10 cosas para decirle a un ser querido que se va a despedir de él o va a fallecer, 10 cosas, si Dios le dice tienes que decirle 10 cosas, lo más importante de tu vida. Y así es, Dios en las 10 cosas más importantes puso este mandamiento de la honra. ¿Por qué? Vamos a ver qué beneficios o bendiciones hay cuando honramos. Vamos a ver qué consecuencias hay cuando no honramos. Así que en primer lugar, allí en Éxodo 20, 12 tenemos este mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Este es un mandamiento diferente a los demás,
porque es el único con una promesa clara y explícita. Y la promesa no es para los padres, ¿es para quién? Para los hijos. El único mandamiento. ¿Qué significa honrar? Porque aquí dice que hay que honrar. ¿Qué significa honrar? Honrar significa dar mucho valor, respetar, obedecer, dar peso a alguien. Eso significa honrar. Sinónimos son todas esas palabras: obedecer, respetar, dar valor, etc. Pero quiero, en primer lugar, que nos concentremos en dos cosas que produce la honra en nosotros. Y esto nos puede volar la cabeza porque quizás si yo se los digo, no le vamos a encontrar la quinta pata al gato, quizás, ¿no? O no le vamos a encontrar la relación, pero quiero que me sigan para que usted vea cómo esto encaja. ¿Qué sucede cuando aprendemos a honrar? ¿Qué significa esto para nosotros? Primero, cuando aprendemos a honrar, esto produce fe. Y se los voy a explicar por qué. Cuando aprendemos a honrar, produce fe. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud. Dios envió las plagas sobre Egipto, pasaron el mar en seco y aquí iban rumbo a la tierra prometida. Luego de un mes de haber salido, Dios les da los mandamientos y están cerca de entrar a Canaán, tierra de cananeos, de paganos, que Dios tenía para ellos, la tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera. Allí iban. A propósito, esa es la tierra que actualmente ocupa Israel. Los palestinos no tienen por qué ocupar esa tierra, porque Dios se la dio a Israel. Pero ese es otro sermón. El pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida. Y noten el mandamiento, noten lo que dice: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida. ¿Dónde? ¿Dónde? En la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Cuál era la tierra? ¿Egipto? No, ya habían salido de ahí. ¿Era el desierto? No. ¿Cuál era la tierra? La tierra prometida. Dios le está diciendo a ellos: honren a sus padres para que disfruten de esa vida en esa tierra que yo les estoy dando. Lo interesante es que la mayoría del pueblo hebreo que salió de la esclavitud y que escuchó este mandamiento no entró a la tierra, sino que murieron en el desierto. Ellos vieron las plagas, pasaron el mar en seco, estaban comiendo maná cada día, como vimos el domingo pasado. Celebraban el día de reposo y no entraron a la tierra prometida. Noten lo que dice el mandamiento: honra a tus padres para que tengas una larga vida en la tierra. Y ellos no entraron a esa tierra. Usted puede leer la historia en su casa en Números capítulo 13 y capítulo 14. Allí estaban por entrar a la tierra prometida. Y la mayoría hicieron una elección, por eso no siempre la mayoría tiene razón. Hicieron una elección, ganó la mayoría, el pueblo dijo: no vamos a entrar a la tierra prometida porque hay cananeos, nos pueden matar. ¿Por qué Dios los sacó de la esclavitud? ¿Para que mueran en el desierto? No. ¿Para que vivan en el desierto? No. ¿Para qué los sacó de la esclavitud? ¿Con plagas, con milagros? Para que entren. ¿A dónde? A la tierra. Pero la mayoría no entró a la tierra. ¿Por qué? Por desobedientes. Ellos no honraron a Dios. No honraron las promesas. No honraron las palabras de Dios. Dios les dijo continuamente que los iba a meter en la tierra prometida. Ellos no obedecieron, no respetaron, no honraron la palabra y entonces no tuvieron fe para entrar. Por eso cuando nosotros aprendemos a honrar, tenemos fe. Si no honramos, se acaba la fe. ¡Qué increíble! En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, esto se dice en Hebreos capítulo 3, verso 19. El pueblo no entró a la tierra prometida por incrédulos. Hebreos 3, 19. Por incrédulos. ¿Por qué fueron incrédulos? No tenían fe. Pensaron que los cananeos los iban a matar. Entonces, como no honraron a Dios y a su palabra, se les acabó la fe. Cuando nosotros aprendemos a honrar, aumenta la fe. Increíble.
El otro ejemplo interesante que podemos ver en el Nuevo Testamento está en Marcos capítulo 6, y se los quiero leer. Si usted quiere, es fácil de buscar en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 6. Búsquelo, por favor, yo lo espero. No tiene que seguir marcando allí Éxodo, así que vamos directamente a Marcos capítulo 6. Estamos diciendo que cuando honramos tenemos fe. Y acá tenemos un ejemplo interesante. Allí en San Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante dice así. ¿Lo tienen? Marcos 6. Salió Jesús de allí, Marcos 6, 1. Salió Jesús de allí y fue a su tierra, a Nazaret, en compañía de sus discípulos. Él había sido criado en Nazaret. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. Y la gente empezó a hablar. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Esas son preguntas en tono de burla. La gente no está diciendo, ay, Dios me está hablando a través de Jesús. ¿De dónde sacó tales cosas? No es asombro de reconocimiento a Dios o a Jesús, sino que son preguntas en tono de burla. ¿Quién es este? ¿De dónde sacó aquel esas cosas que está hablando? Esa es la actitud que ellos tienen. Y dice allí en Marcos 6:3, ¿no es acaso el carpintero? Este ahí que está hablando no es hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Para aquellos que dicen que María fue perpetuamente virgen, echa por tierra esa doctrina. Aquí dice claramente que Jesús tenía hermanos y dice que tenía hermanas y da algunos nombres de ellos. Pero ese no es el punto es este. Se escandalizaban a causa de él, se burlaban de él. Y noten lo que dice Jesús. Marcos 6:4. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Ahí en Nazaret no lo estaban honrando, porque Jesús era muy familiar para ellos. Ellos lo habían visto de pequeño, habían visto sus berrinches, habían visto cómo él crecía, y ahora llegaba allí y ellos no podían creer que era el Salvador. Era muy familiar Jesús y no lo honraron porque Jesús dice, no me están honrando. ¿Y qué produjo eso? Versículo 5. En efecto, allí en Marcos 6:5, Jesús no pudo hacer ningún milagro, excepto sanar a unos pocos engripados e imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Noten. Igual en el pueblo hebreo, como no honraron a Dios, su palabra, sus promesas, no tuvieron fe para entrar a la tierra prometida. La gente en Nazaret, como no honró a Jesús, que lo tenían enfrente, no tuvieron fe y Jesús no pudo hacer milagros. ¿Se da cuenta? La fe viene porque aprendemos a honrar a Dios, su palabra. Pero como ellos allí no lo hicieron, no tuvieron fe y no pudieron recibir las bendiciones. Mire qué triste, la mayoría del pueblo hebreo salió de la esclavitud de Egipto viendo las plagas. Pasaron el mar en seco, comían maná, comida del cielo. Qué triste, no entraron a la tierra prometida. Solo entró Josué y Caleb que querían entrar. Los menores de 20 años y los que nacían en el desierto, que Dios les dijo que de castigo iban a andar 40 años dando vuelta en el desierto. Y los que nacían iban a entrar. Toda una nueva generación. Qué triste. Los adultos no entraron porque no honraron, no tuvieron fe. La gente en la vida de Nazaret no tuvo fe. No pudieron recibir las bendiciones tampoco. Entonces, capte esto. Cuando aprendemos a honrar, hay fe, hay bendiciones. Cuando deshonramos, no hay fe, no hay bendiciones. Ahora, ¿usted ha escuchado a alguna gente decir, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer? ¿Han escuchado a esa gente? Quizás lo tiene sentado medio cerca por ahí. Yo he escuchado a gente aquí en la iglesia decir eso. Esa gente que habla así nunca termina bien, porque no aprenden a honrar. Escuche la gente que habla así y se dará cuenta que a los 40 años han cambiado un montón de veces de trabajo. No duran nunca en un trabajo, continuamente cambian.
Porque a ellos nadie les dice nada. No pueden tener un superior que les diga, vamos a hacer esto. No, a mí nadie me dice nada. Porque aquí se habla de honrar a los padres, pero aquí se comienza la historia del ser humano. Uno comienza a honrar a los padres, luego tiene que seguir honrando a los superiores a lo largo de la vida. Y honrando a Dios, porque llegará el día cuando nos vivimos más bajo la autoridad de los padres y no está más mamá y papá con nosotros. Dios pasa a ser nuestro Padre y aprendemos a honrar a mamá y a papá, pero pasan los años y aprendemos a honrar a Dios para tener una vida larga, como dice aquí. Ahora, cuando Dios le dijo a su pueblo que saliera de Egipto, su destino era entrar a la tierra prometida. Y recordemos, la mayoría no entró porque no honraron, no creyeron. La fe era necesaria para entrar a la tierra prometida, ellos no la tuvieron. Igual en la época de Jesús. Qué triste. Ahora, hay algo más que nos llama la atención, pensando en que honrar produce fe y produce bendiciones en nuestras vidas. Dios le dio los mandamientos allí al pueblo. Esta era la generación que había salido de la esclavitud. Como se empezaron a morir porque no podían entrar, Dios le dijo que no iban a entrar. Entonces, la nueva generación empezó a nacer en el desierto y a esa generación Dios les repite los mandamientos en Deuteronomio capítulo 5. Se lo recordaron muy bien. Y allí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, Dios les da este mandamiento y agrega algo que no dijo en Éxodo. A la nueva generación. Dios les dice en Deuteronomio 5, 16, honra a tu padre y a tu madre como el Señor te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Dios le agregó aquí, y que te vaya bien. En Éxodo solo les dijo que tengas larga vida en la tierra que te voy a dar. Acá les dijo que tengas larga vida y que te vaya bien, que tengas una vida larga y próspera. Porque ¿quién quiere vivir 70 años en miseria? Nadie. Queremos vivir vidas largas y prósperas. Y entonces Dios les dijo, honren a sus padres, aprendan a honrar a sus autoridades, aprendan a honrar a Dios si quieren vivir vidas largas y prósperas. Pero si usted no quiere hacer ningún plan para la jubilación, deshonre a todos y morirá pronto. Usted debe conocer gente, yo conozco gente, parientes míos, que eran niños y jóvenes que deshonraban a sus padres y a la palabra de Dios y a sus autoridades. Y Dios les quitó la vida en un accidente, o con un cáncer, o en las drogas, o una pelea callejera. Porque Dios va a hacer cumplir su palabra. Y Dios aquí lo está diciendo claramente. Otro ejemplo, usted se dio cuenta por qué a veces hay hijos que vienen de mismos padres, de la misma educación, criados en el mismo hogar, casi con la misma edad, pero a uno le va súper bien en la vida y al otro le va recontra mal. Pregúntese por qué. Porque uno ha aprendido a honrar y el otro no. La Biblia es clara en esto. Y yo sé que duele decirlo o reconocerlo, pero así está. Dios dice, honra para que te vaya bien y para que tengas una buena vida. La mayoría de la gente no entró a la tierra prometida porque no honraron a la autoridad. Y Dios tenía un destino para ellos. No era morir en el desierto. Dios nunca les dijo eso al iniciar el libro de Éxodo, cuando Dios envía las plagas. Nunca les dijo, los voy a sacar de la esclavitud para que se mueran en el desierto. Nunca se los dijo. Dios siempre les dijo, vamos a salir de la esclavitud. Habrán plagas, milagros, van a pasar el desierto porque hay un destino que les espera, la tierra prometida. Ese era el plan de Dios. Pero algunos, porque deshonraron, no entraron. Dios tiene un plan para todos nosotros. Dios tiene un destino para todos nosotros. Dios tiene algo maravilloso para nuestras vidas. Y este mandamiento juega un papel muy importante. Si no aprendemos a honrar, las cosas no nos van a ir tan bien como pensamos. Ahora, en el Nuevo Testamento se dice algo interesante respecto a esto. Usted no lo tiene que buscar, yo lo tengo aquí marcado. Dice algo interesante en el libro de Efesios,
Cuando Pablo escribe el libro de Efesios, allí la iglesia de Éfeso era una iglesia llena de brujos y gente pagana, idólatras, de lo peor. Quizás no había un hogar como la gente. Cuando entra Pablo, poco a poco se empiezan a convertir y a creer en el Señor. Y entonces Pablo les tiene que enseñar a vivir correctamente. Y entonces Pablo le va a escribir el libro de Efesios y en los capítulos 4, 5 y 6 les dice cómo vivir la vida ante la gente y en el hogar. Y Pablo les dice en Efesios 6, o les escribe en Efesios 6, hijos, obedezcan a sus padres. Versículo 2, honren a sus padres, que es un mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida. Pero aquí Pablo dice dos palabras, obedezcan y honren. Dos palabras. ¿Cuál es la diferencia? Cuando son niños y viven bajo el techo de papá y mamá, o cuando son jóvenes, tienen que obedecer lo que papá y mamá dicen, porque mamá y papá pagan la factura de la luz. Pero la esperanza es que a medida que pasen los años, esos niños, jóvenes, adolescentes, empiecen a honrar a papá y a mamá, incluso cuando papá y mamá no están con ellos. Y cuando se van de casa, ya no tienen por qué obedecerlos, pero sí honrarlos. ¿Se da cuenta? Cuando somos niños, obedecemos. Usted tiene un niño de 8 años, de 7 años, de 5, de 10. Usted no le puede dar un curso sobre cómo honrar a papá y a mamá, porque ellos no tienen ni idea de lo que significa honrar. Pero usted sí puede decirle, mi hijo, usted me obedece. Eso sí lo entienden. ¿Sí? Y si no, muéstrele una vara y lo van a entender mejor. Por eso algunos de nosotros salimos tan buenos, porque nos daban duro. Sí, así es. Pero note cómo cambia de la obediencia a la honra. Y en el hogar, cuando empiezan a obedecer, poco a poco van empezando a honrar. Y luego cuando no está mamá y papá cerca, ellos empiezan a honrar y a obedecer a Dios porque es su Padre en todo momento. Esa es la esperanza que tenemos con los niños. Pero, ¿qué sucede si no honramos? ¿Qué sucede si no honramos? Quiero llevarles al libro de Proverbios y no tiene que buscarlo si no quiere. Quiero leerles 2 versículos en Proverbios 30. ¿Qué sucede si no honramos? Sucede lo contrario a que si honramos. Si aprendemos a honrar a los padres, a las autoridades, a Dios, entonces habrá fe y bendiciones. Si no honramos, no habrá en nuestras vidas fe, no lograremos las cosas que Dios quiere, no habrán bendiciones y no viviremos como Dios quiere que vivamos. Acá en Proverbios capítulo 30 se habla de una generación que deshonra a los padres. Y dice en Proverbios capítulo 30, verso 11, hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. El otro día me contó una señora aquí de muchos años que sus hijos no la visitan. Qué triste, ¿no? ¿Cómo papá y mamá pudieron criar 6 hijos y esos 6 hijos no pueden ni siquiera darle un saludo a la mamá? Proverbios 30, 11. Hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Proverbios 30, 17. Al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres. Quiero darles 2 ejemplos de esto en la Biblia. Cuando no honramos a los padres, les voy a dar 2 ejemplos. Uno es el ejemplo de Absalón, hijo del rey David. Su historia la encontramos en 2 Samuel, capítulos 13 al 19. Absalón, hijo del rey David. Absalón se juntó con algunos soldados malos, le hicieron una revuelta al padre, le hicieron un golpe de estado al rey David, lo sacaron del palacio de Jerusalén y Absalón se hizo rey por un tiempo. Y David tuvo que huir. Cuando huye, escribe los Salmos 3 y 4, que usted puede leer esta noche en su casa si no puede dormir. Porque David escribe y termina el Salmo 4, en paz me acostaré y en paz me dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Cuándo lo escribió? Cuando tuvo que huir, vivir en una montaña, porque su hijo le hizo un golpe de estado. ¿Y qué pasó luego?
Cuando David junta su ejército y lo pone en orden, salen a la batalla para pelear contra los soldados de Absalón. Absalón sale huyendo sobre una mula o burro. Iba corriendo tan rápido el animal que pasó por un árbol que tenía una rama y se quedó colgado en su cabellera. Tenía pelo largo, por eso hay que cortarse el pelo. No, eso no tiene que ver. Pero allí se quedó colgado Absalón. ¿Vieron cómo en los dibujos animados va el caballo fuerte y la persona arriba? Y el caballo pasa y la persona queda enganchada así. Así le pasó a Absalón. Y atrás vino el ejército de David y mataron allí colgado a Absalón. Y murió en desgracia porque no aprendió a honrar a David. El otro ejemplo es Sansón, que podemos leer allí en el libro de Jueces, capítulos 13 al 16. Sansón, que era una persona apartada para Dios con una fuerza excomunal para liberar a los hebreos de los extranjeros paganos. Y es interesante porque Sansón, cuando leemos allí en Jueces del 13 al 16, hizo muchas cosas que dice allí en la Biblia que sus padres no estaban de acuerdo. Y ustedes recordarán que luego a Sansón lo atrapan, le quitan los ojos, lo mandan a un molino esclavo a moler. Luego muere dramáticamente muy joven por no haber obedecido a sus padres. No aprendió el principio de la honra, ni siquiera obedecía a Dios porque Dios le decía cosas y él hacía lo que se le daba la gana. A mí nadie me manda. Y así le fue. Hay gente que tiene 40 años, camina en esta vida y no ha aprendido el principio de la honra. Y así viven su vida también. Muchos dicen, yo quiero libertad. Yo no tengo por qué estar obedeciendo, respetando a las autoridades o a mis padres o a Dios. Escuche, aquellos que dicen quiero libertad, a mí nadie me manda, no existe tal cosa en este mundo. No le existe. Nadie puede escapar a la autoridad o a las reglas que Dios ha establecido. Las estrellas no pueden ir de una galaxia a otra, Dios las sostiene con sus manos. Los océanos no pueden ir de un lugar a otro, de un continente a otro, porque las orillas le ponen límite. Igual con nuestras vidas, no hay escape alguno para estar bajo la autoridad. Aprendamos a honrarlas y cuanto antes aprendamos, mejor nos irá en la vida. Mejor nos irá en la vida. Una vida larga y próspera, ¿no es lo que usted quiere? ¡Aleluya! Todos queremos eso. Todos queremos eso. Ahora, la última pregunta para terminar. ¿Y si alguien tiene padres que no merecen honra? ¿Padres malos? Porque posiblemente más de uno de los que estamos aquí hemos tenido padres ausentes, padres ebrios, padres en vicios, padres drogadictos, padres que nos abandonaron, etc. Y quizás alguno ni quiere recordar a su papá o a su mamá. ¿Cómo los honramos? Solo piensa en esto. Quizás ellos actuaron de tal manera porque no conocieron al Dios que usted conoce hoy. Quizás algunos de ustedes tenían padres que se congregaban en una iglesia y eran duros, pero no conocían al Dios que usted conoce. No honre sus acciones, pero perdónelos. Porque el que se libera cuando perdona es uno, no la otra persona a quien perdonamos. Porque el perdón es eso. Yo me libero y vivo libre. Aunque usted no entienda, diga, Señor, los perdono. Y obedezca a Dios. Y Dios le va a bendecir porque lo dice su palabra. Es duro, es difícil. Porque hay padres abusivos y que han abusado hasta sexualmente de sus hijos o hijastras. Qué duro. Solo perdónelos, nada más. Dios se hará cargo. Y mientras piensa quizás en esos padres, tiene que recordar algo. Cuando Dios dio este mandamiento, Dios ya sabía que por causa del pecado iban a haber padres que no merecen honra. Dios ya lo sabía. No obstante, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, porque hay una promesa para ti
no para el viejo, para ti. Y a medida que usted dice perdón o que los perdona, recuerde algo, la familia de Dios durará por la eternidad, no la familia de sangre. Claro, queremos que nuestros tíos, hijos, padres, abuelos, parientes de sangre también sean parte de la familia de Dios. Caso contrario, cuando se muere, se acaba toda relación con la familia de sangre. La única familia que dura por la eternidad es la familia de Dios, son los hijos de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, nuestros hermanos en Cristo, esa es nuestra familia. Esta es nuestra familia que dura por la eternidad. Empieza a llevarse bien con el que está allí porque lo va a ver para siempre y quizás sean vecinos en el cielo. ¿Sí? Si usted no aceptó a Jesús, hágalo. Yo sé que algunos de ustedes dirán, yo a fulano no quiero que esté cerca de mí en el cielo. Bueno, dígale a Dios que lo mande a otra galaxia en la eternidad. Si alguien no tiene a Jesús, acepta a Jesús. Sencillo, pertenezca a la familia de Dios. Y si usted se congrega en esta familia y hace de la iglesia de Nazaret su familia, aquí va a tener hermanos, hermanas, tíos, abuelos espirituales. Aquí usted será amado por gente imperfecta, pero será amado. Usted que tendrá una familia para poder charlar, compartir alegría, compartir tristezas. Y esta es la familia que nunca se divorcia. Esta es la familia que no abusa. Esta es la familia que está para siempre, donde hay seguridad, donde podremos encontrar comodidad, porque somos hijos de un mismo Padre y juntos nos vamos a esa tierra prometida que Dios tiene. Dele un aplauso al Señor. Dios quiere que aprendamos el principio de la honra, que nos honremos y honremos a los que están en autoridad, empezando con nuestros padres. Cuando no honramos los principios que hay en su palabra, hay consecuencias, porque esto es honrar a su palabra, obedecer su palabra, honrar a Dios. Y cuando honramos, nos va a ir bien y viviremos largas vidas y bien vividas, porque eso es lo que queremos, cantidad de años y calidad de años. Y Dios lo promete. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho caso omiso al principio de la honra, quizás por muchos años o en toda nuestra vida. Y hemos menospreciado a nuestros padres o a los que están en autoridad. O hemos menospreciado tu palabra, tus promesas, tus mandamientos. Señor, perdónanos. Y gracias te damos porque eres un Dios de gracia que si hoy vivimos como cantábamos recién, si hoy estamos vivos es por tu amor, por tu gracia y porque nos estás dando la oportunidad de enmendar nuestras vidas. Señor, ayúdanos a honrarte a ti, para tener fe, para ser bendecidos, como vimos en estos ejemplos bíblicos. Señor, a Jesús no lo honraron allí en Nazaret porque era muy familiar. Ayúdanos, Señor, aunque Él sea nuestro Padre y tengamos una relación hermosa con Él, a honrarlo siempre, a respetarlo y a obedecerlo. Señor, te damos gracias porque cuando te obedecemos en este mandamiento, tú nos prometes vidas largas y prósperas. Y eso es lo que pedimos para todos los que estamos en este lugar y para todos los que nos están viendo y escuchando. Señor, gracias por tu gran amor. Gracias.